Como siempre les digo, realicen muchos tests, muchos tests. Ahí está la clave para que ustedes puedan aprobar el teórico. Lean el libro de manera pausada y tranquila. Ojalá lean un capítulo al día para que se vayan interiorizando los contenidos de cada capítulo. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas por supuesto, que no se comprenden en la lectura. Muy bien. Así que ese es el método. Por supuesto, úsenlo. La verdad es que es bastante efectivo y a mucha gente, por supuesto, le ha dado muy buenos resultados. ¿Ok? Por supuesto, para el teórico hay que estudiar. Buenas noches, por acá tengo Julio Vallejos, Soledad Contreras, y acá la saludé, Julio Vallejos, Betsabe Bejar, Betsy, buenas noches, Antonia Muñoz, buenas noches a todos. Comencemos entonces, sesión de estudio número 2, los principios de la conducción. Vamos a estudiar. Buenas noches, Ilén. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra página oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Luego nos vamos a donde dice temario B. Y aquí buscamos el capítulo que nos corresponde hoy día, que es los principios de la conducción, sesión número 2, y ponemos leer temario. Y aquí está, por supuesto, el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo de hoy? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. Vamos a tratar otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, y también elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver por acá. El primer elemento más importante del vehículo es el motor, ¿ok? La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Esto es igual que el corazón del ser humano. Si en el ser humano no funciona el corazón, ningún órgano funciona. En este caso pasa lo mismo. Si el motor no funciona, ninguna parte del vehículo tampoco va a funcionar. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, o también llamada benzina, ¿verdad? Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis, y además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales están indicadas. ¿Por qué? Por un tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. También hay otra parte muy importante, hay una pregunta de examen que habla sobre la función del motor. ¿Cuál es la función principal? Fíjese que la función principal del motor es transformar la energía, ya que todo esto toda la energía en este caso que viene de la gasolina, por supuesto, en todo el proceso se transforma para poder, por supuesto, hacer que el vehículo funcione. Muy bien, entonces eso es pregunta de examen. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Quiero contarles que todos los capítulos tienen videos explicativos que nosotros no alcanzamos a verlos en clases. Por lo tanto, siempre van a estar disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en cualquier momento de estudio personal. Muy bien. Vámonos al sistema de lubricación. Hola, profe, recién conectándome. Hola, hola. Aparecen puros números, así que no sé tu nombre. No sé cuál es tu nombre. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión, con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción.
entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Por lo tanto, la función del aceite principalmente es pasar por todas las partes móviles de todas las partes móviles del vehículo, en este caso. ¿Para qué? Para que la fricción, en este caso, no desgaste las piezas, ¿ok? Esa es la función principal del aceite. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Muy bien, entonces tenemos que estar atentos, por supuesto, en este caso, si el aceite no está cumpliendo su función correctamente. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Verificar el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y, por supuesto, en la punta tiene una medida en la cual usted, por supuesto, el aceite debe tener la medida correcta y el color correcto también. Si el aceite está negro, significa que, por supuesto, ya está muy, muy desgastado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿Cuándo se cambia el aceite? Cuando se lo indica el fabricante, ¿ok? Esa es pregunta de examen. Y use aceites recomendados por el fabricante. En este caso, si usted compra un vehículo que está usado, por supuesto es una muy buena pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo vendió, cuándo fue el último cambio de aceite y cuándo corresponde hacer el próximo cambio de aceite. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema eléctrico. Lorena es tu nombre. Buenas noches, Lorena. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son los siguientes. Atención. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que el alternador, si nosotros lo asemejamos a una parte del ser humano, vendría siendo como el cerebro del ser humano, ya que en el cerebro del ser humano se producen las conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar, ¿verdad? En este caso, el alternador es parte del sistema eléctrico, es donde se producen estas conexiones eléctricas para que, por supuesto, el vehículo pueda funcionar. Toda la energía producida por el alternador se almacena ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza y en el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga, lo que significa que en este caso hay alguna falla que hay que reparar. Y ahí tenemos, por supuesto, una imagen. Aquí tienen, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de combustible. Buenas noches, Brian Seré. El sistema de combustible se compone de tres partes. Atención que esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres partes del sistema de combustible? El estanque de combustible, los conductos y una bomba. No lo olviden. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión, y los autos antiguos funcionan con carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Esto quiere decir, en este caso, los autos modernos, cuando hablamos de autos antiguos, modernos, por supuesto un vehículo que está, no sé, del año 99 hacia abajo, por supuesto podríamos decir que ya tiene, que tiene carburador. Del 2000 hacia arriba podríamos decir que cuentan con motores de inyección, ¿ok? Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente: no abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Ahora, esto es un consejo. También sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno, ¿verdad? Sobre todo por la parte económica. Pero en este caso lo que no es recomendable es andar con el mínimo de combustible o ocupar la reserva de combustible, ya que la reserva en este caso tiene muchas partículas dañinas que pueden dañar el motor. Por lo tanto, si usted puede andar a medio estanque o más de medio estanque, por supuesto que es recomendable.
Use el octanaje recomendado por el fabricante, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que mayor octanaje, más pura es la benzina en este caso. Cuando usted cargue gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible. Recuerde siempre que las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. O sea, yo siempre digo, cuando estamos en un taco es cuando más combustible gastamos. Acelerar y frenar es lo que más combustible hace gastar, ¿ok? Nos vamos al sistema de refrigeración. Buenas noches, Marcia González. El sistema de refrigeración, el objetivo en este caso es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. Cuando hablamos de enfriar el motor, también hablamos de mantener un equilibrio en la temperatura, ¿ok? Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí ¿a dónde? Al radiador, que es donde está en este caso el ventilador también, ¿verdad? Nunca es recomendable usar agua de la llave, ¿ok? Ya que, por supuesto, el agua de la llave es agua muy dura en este caso y que puede dañar en este caso el motor. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, puede entrar poco líquido en la correa, bomba de agua mal tensada o puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla, ¿ok? Es sumamente peligroso cuando el vehículo está muy caliente en este caso o tiene una falla que tiene que ver con la temperatura del vehículo. De partida es peligroso. Y segundo, si el vehículo se daña, créame que la reparación es bastante cara, ¿ok? Así que porque se dañan muchas piezas del vehículo. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Nelly Pradenas. El sistema de escape. Gases. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso en color y no tiene olor. Por supuesto, es el gas que emana del tubo de escape. ¿Qué pasa si existe una intoxicación? Los primeros dos síntomas son dolor de cabeza y vómitos, son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Atención con estos dos primeros síntomas, eso es pregunta de examen. Aparecen muchos síntomas más, como desmayos, convulsiones, etc. No, solamente son dos primeros síntomas de intoxicación: dolor de cabeza y vómitos. Vámonos al embrague. Buenas noches, Soledad Gómez. Buenas noches a Hugh Duarte. El embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Lo vamos a ver en un ejemplo. Atención con esto. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Recuerde que cuando usted va conduciendo, usted presiona el embrague en este caso para poder pasar la marcha, ¿verdad? Para cambiar la marcha y en este caso para frenar. No se recomienda en este caso conducir con con el embrague presionado durante mucho tiempo, ya que, como se dice acá, se puede perder el control del vehículo. Acá tenemos, por supuesto, la acción que realiza el embrague. Al pisar el pedal de embrague se realiza una acción que se llama desembragar. Al desembragar, ¿qué sucede? Se separan los discos del sistema de embrague, lo que me permite poder pasar los cambios o cambiar la marcha. Cuando yo suelto el embrague, estoy realizando una acción que se llama embragar. Suelto el pedal, estoy embragando. Se acopla nuevamente todo el sistema ya con la marcha engranada, con la marcha que yo pasé.
y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a ver la caja de cambios. La caja de cambios, la función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar una velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Muy bien, los vehículos con caja de cambios automáticas, como ustedes ya saben, no tienen embrague. Vámonos ahora a la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie en las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Fíjese que aquí recién aparece la palabra seguridad activa. Existen dos tipos de seguridad, la seguridad activa y la seguridad pasiva. Aquí me voy a detener un momento. La seguridad activa tiene que ver con todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de manera segura. Por ejemplo, en este caso, el amortiguador. Los amortiguadores tienen por función absorber la energía. En este caso, si yo voy conduciendo y paso por un hoyo, por ejemplo, y el vehículo salta y se mete al hoyo, lo que me permite mantener la estabilidad del vehículo, en este caso, tiene que ver con los amortiguadores también. O el vehículo salta al momento de la conducción, ¿ok? Eso es parte de la seguridad activa, porque me protege por mientras yo conduzco. ¿Qué otro elemento es parte de la seguridad activa? Por ejemplo, los frenos, los neumáticos, todo aquello que me va protegiendo al momento de la conducción. Por eso se llama seguridad activa. La seguridad pasiva, al contrario, son todos aquellos elementos que me protegen en caso de alguna emergencia, claro, en caso de alguna emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Todo eso me protege en algún momento de claro, de alguna emergencia, de algún siniestro. ¿Ok? Por eso se llama seguridad pasiva, porque solamente actúa en caso de emergencia. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de los amortiguadores. ¿Qué pasa si tengo los amortiguadores en malas condiciones? El automóvil primero no posee estabilidad, especialmente en las curvas. Con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Les recuerdo que el aquaplaning es cuando los vehículos pasan a exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se adhiere completamente al pavimento, lo que puede provocar que el vehículo pierda el control. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. ¿Qué son los ABS? Son los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, es como si fuera, imagínense, pues no existen amortiguadores, como una caja suelta. El vehículo sería como una caja suelta que vas conduciendo y al final, si paso por alguna irregularidad en el pavimento, efectivamente se van a dañar más partes del vehículo, claramente y menor confort en la conducción que puede provocar la fatiga del conductor. Esto quiere decir que además suenan bastante, entonces es bastante molesto en este caso. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a otra parte de la seguridad activa, que son los frenos. La función principal de los frenos es evitar los siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros, es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Una frenada intempestiva. Si usted frena de golpe
por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que disminuye a altas velocidades. Claramente, si el vehículo va a 150 kilómetros por hora, por supuesto que no hay ABS que lo soporte, ¿ok? En este caso, si usted no tuviera ABS y usted frena por el pánico de una situación peligrosa, es muy probable que el vehículo termine desplazándose por el pavimento y en este caso se bloqueen las ruedas, ¿ok? Eso pasaría. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes que ya conocemos. El primero, el pedal de freno, que también se le llama freno de servicio. Actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. También contenemos el freno de mano, que también se le llama freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente en los frenos. Atención, el nivel de líquido de frenos continuamente en base a las indicaciones del fabricante. Es un líquido que no se consume. Atención. Y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. Tenemos que el líquido de freno siempre está en un recipiente. Siempre hay que estarlo observando, ¿ok? Cómo está el líquido de freno. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga. ¿Qué quiere decir? Que yo no tenga que extender mi pierna extensivamente muy ampliamente para poder frenar. El freno tiene que ser cómodo y elástico. También tenemos que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, no se vaya hacia abajo. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. Los frenos duros no sirven. En este caso, el pedal de freno siempre tiene que estar elástico. Tenemos que controlar las luces de freno y que el freno de mano funcione correctamente. Los frenos también tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. ¿Muy bien? Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos, ¿cuál es la función de los neumáticos? Son tres. ¿Cuáles son? Deben cumplir sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Atención con aquello que es pregunta de examen. Frenado. Los neumáticos, por supuesto, deben ejercer la acción correcta al momento de frenar. Agarre. En este caso, por supuesto, adherirse correctamente al pavimento. Y direccionalidad. Por supuesto, mantener en este caso también la dirección al momento de frenar. Tenemos que controlar también que los dibujos o surcos de las bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. O sea, todos los surcos deben tener por lo menos 3 milímetros de profundidad. Y a eso se le dice neumático seguro. Pregunta de examen. ¿Qué es un neumático seguro? Es aquel neumático que tiene 3 milímetros de profundidad en los surcos de aquellos. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe los detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indique que está inferior a 1,6 milímetros. Por lo tanto, no debería estar inferior a 1,6, pero siempre recuerde, cuando le pregunten en el examen sobre el neumático seguro, esos deben tener una profundidad de 3 milímetros. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, siempre los neumáticos deben ser los primeros. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a las luces. Atención.
Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Pregunta de examen. Atención. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Y segundo, ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones o maniobras. De los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores. Las vamos a ver aquí. Estas son las luces que por normativa todos los vehículos deberían tener y por supuesto con el color que deberían tener, ya que no se puede cambiar el color de las luces. Tenemos luces delanteras. Tenemos 2 focos que proyectan luces altas y bajas que son de color blanco o de color amarillo. Tenemos 2 luces intermitentes que son de color naranja. Tenemos 2 luces de estacionamiento que son de color naranjo. Y tenemos 2 focos neblineros que son opcionales. También que son de color blanco. En la parte trasera del vehículo tenemos 3 luces de freno que son de color rojo. 2 luces intermitentes que son de color naranjo. 2 luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y 2 luces rojas fijas que son en este caso de color rojo. Aquí están las luces que por normativa deben tener todos los vehículos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales, atención, son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Primero, nos dicen que los espejos laterales son convexos, por lo tanto, la distancia que vemos a los otros vehículos puede ser no debe ser la más correcta. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos mirando también por el espejo retrovisor. ¿Ok? Segundo, los puntos ciegos. Efectivamente, los conductores tenemos un punto ciego, que es un punto ciego que está bastante cerca de nosotros. ¿Cómo me doy cuenta de aquello? Yo siempre lo cuento con un ejemplo para que se entienda. Usted va conduciendo, va por la pista derecha y usted va a cambiarse a la pista izquierda. Comienza a señalizar que va a ejecutar la maniobra. Mira por los espejos laterales, no viene ningún vehículo. Mira por el espejo retrovisor, no viene ningún vehículo. Comienza a ejecutar la maniobra y al momento de ejecutar la maniobra, de repente un vehículo que estaba al lado tuyo te toca la bocina. Pip, pip, pip. Por supuesto está muy enojado. Ya, esa persona está muy enojada porque no lo viste. Y efectivamente no lo viste, porque hay un punto ciego que está al costado tuyo que no se ve por los espejos. Por lo tanto, siempre es recomendable no solamente mirar por los espejos, si en algún momento voy a ejecutar una maniobra de cambiarme de pista, también es bueno girar la cabeza y volver rápidamente. ¿Ok? ¿Para qué? Para asegurarme en este caso que el punto ciego no me esté engañando. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien, nos cambiamos de tema ahora y vamos a hablar sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta y a través del volante usted pueda controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Recuerde siempre verificar el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga en una curva
tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Claramente, creo que este ejercicio muchas veces lo hemos hecho cuando éramos, no sé, ahora grandes o cuando eran niños. Generalmente pasaba esto cuando uno andaba en bicicleta. Cuando uno andaba en bicicleta y bajabas una pendiente a toda velocidad e intentabas doblar, lo más probable es que uno se cayera, ¿verdad? O que la bicicleta te sacara fuera del camino. ¿Por qué? Porque ahí hay dos factores importantes. Primero, la velocidad a la cual yo vengo y lo cerrada que sea la curva. Atención, esos dos factores dependen, o la fuerza centrífuga depende en este caso de esos dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y ahora llegamos ya a la distancia de detención. ¿Qué es la distancia de detención? Es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Vamos a ver aquí. Aquí está en este ejemplo. Distancia de reacción, distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo voy conduciendo y veo que más adelante viene un cruce. Y ese es el estímulo. El estímulo en este caso es el cruce. Veo que hay un cruce y en cualquier momento viene la luz roja. Entonces yo me empiezo a detener desde antes y comienzo a poner mi pie en el freno. Ese momento que puede ser un segundo que yo vi y puse el pie en el freno, ese pequeño momento de un segundo se llama distancia de reacción. Es como yo reacciono como conductor. Luego, comienzo a poner el pie en el freno y aquí viene lo que se llama distancia de frenado. Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. En el caso, yo vi el cruce, vi la luz roja, puse el pie en el freno y el auto comienza a frenar. Desde el momento que el vehículo comienza a frenar hasta que se detiene por completo, se llama distancia de frenado. Muy bien, entonces la suma de la reacción más el frenado me da como suma total la distancia de detención. La distancia de reacción, el reaccionar, ¿de qué depende o cómo aumenta? ¿De qué depende? Primero de la edad. Se dice que las personas que tienen más edad les cuesta más reaccionar. Fatiga y somnolencia. Claramente, si voy casi durmiendo, por supuesto la reacción va a ser mínima. Consumo de alcohol y drogas y algunos medicamentos, efectivamente. Temperatura al interior del vehículo, distracciones celular, tabaco, etcétera, GPS. En este caso, si yo voy pendiente del celular, mi reacción tampoco va a ser la mejor. En este caso, la distancia de frenado también, ¿de qué depende? De la velocidad a la cual circula, ya que no es lo mismo frenar si yo voy a 50 kilómetros por hora que frenar si voy a 100 kilómetros por hora. Claramente me va a costar más frenar si voy a 100 kilómetros por hora. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Vean cuánto le cuesta frenar a un camión, por ejemplo. ¿Ok? El estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Se dice, por ejemplo, que cuando la calzada está con hielo, la distancia de frenado puede aumentar más de 10 veces sobre lo normal. Y cuando la calzada, por ejemplo, está con agua o con lluvia, puede aumentar también el doble, en este caso, la distancia de frenado. ¿Ok? Por lo tanto, efectivamente depende también de las condiciones de la vía y también las condiciones meteorológicas o también climáticas. Vamos a ver cómo se calcula esto con este ejercicio matemático. Vamos a ver con un ejemplo. Así se presenta este ejercicio en el examen. Muy bien. Dice así, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Si se fijan en el ejercicio de abajo, dice, distancia de reacción se multiplica por 3.
distancia de frenado se multiplica por 5. Lo que quiere decir, ahora, ¿de dónde salió este 3 y de dónde salió este 5? Fíjese que este 3 y este 5 no es ni segundo, ni metro, ni nada. ¿Ok? Esto es solamente una fórmula. Es una fórmula estandarizada para poder hacer este cálculo, ya que si hiciéramos la fórmula normal, la que se hace para que dé el cálculo exacto, créanme que ni yo sé cómo hacerla. La verdad es que es bastante compleja y muchas personas quedaríamos súper colgados con el tema de la otra fórmula. Por lo tanto, en este caso, vamos a hacer la fórmula más fácil, ¿ok? Y la fórmula más fácil es esta. Usted tenga claro que la distancia de reacción siempre va a ser por 3 y la distancia de frenado siempre va a ser por 5, ¿ok? Por lo tanto, tomo el 60, que son los 60 kilómetros por hora a la cual viaja el vehículo. Le saco el 0. ¿Por qué le saco el 0? Porque no vamos a trabajar con el número entero. Vamos a sacarle el 0 y en este caso voy a trabajar solamente con el número 6. En el caso que fuera 80, por ejemplo, usted le saca el 0 y trabaja con el 8. En el caso que sea 55, ¿qué hago? Aproxímelo. Trabaje con el número 50 o trabaje con el número 60. Eh, ok, todo esto es un cálculo aproximado. Muy bien. Entonces, tomo el 60, le saco el 0 y me quedo con el 6. Y hago el cálculo. 6 por 3, para sacar la distancia de reacción, me da 18. 6 por 5, ¿por qué por 5? Porque la distancia de frenado se multiplica por 5, me da 30. Y 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? ¿Por qué? Porque esto es un cálculo aproximado, no es exacto, ¿ok? Por lo tanto, si yo en las alternativas del examen tengo las siguientes alternativas: letra A, 50, letra B, 110, letra C, 80, pero ninguna dice 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, tengo que seleccionar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, si la letra A dice 50, voy a seleccionar el número 50. Muy bien, por lo tanto, esto es un cálculo aproximado. Muy bien, entonces en este caso el resultado es la distancia de detención es 48 metros aproximadamente. Muy bien, perfecto. Muy bien, continuemos. Volvemos al acá. Muy bien. Entonces, como ya les decía, aquí está. Por acá tenemos algunos otros ejemplos. Aquí tenemos un video del profesor Jaime que también explica lo mismo por si se les olvida. Otro video de explicativo. Muy bien. Y llegamos al último contenido de este capítulo que habla sobre los elementos de seguridad pasiva, tal como se los explicaba anteriormente. Corresponden a todos los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como por ejemplo los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Ahí tenemos un video. Vámonos con el primero, que es, en este caso, el cinturón de seguridad. Un minuto, por favor. Perfecto. Perfecto. Toda persona que está al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Estamos hablando de un edificio, ¿verdad? Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio.
El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerda utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. ¿Y cuál es el uso correcto del cinturón de seguridad? Primero, debe pasar por la banda torácica que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. Debe pasar por la banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante. Cuando sufre un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad, ya que ya cumplieron la función principal, por lo tanto tenemos que seguir manteniendo la seguridad y se deben cambiar. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, el ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Por lo tanto, el airbag debe usarse con cinturón de seguridad. El airbag, en este caso, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto, igual que el cinturón de seguridad. Se debe cambiar, ya que ya cumplieron su función. Para evitar riesgos y obtener máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. En el caso que su vehículo sea de cabina simple, ¿cuáles son los vehículos de cabina simple? Son los vehículos que llevan solamente el asiento del conductor y el asiento del acompañante. No hay más asientos. En ese caso, y usted necesita trasladar a un menor, tiene que llevarlo en un sistema de retención infantil, puede poner la silla, pero debe desconectar el airbag de copiloto. ¿Ok? Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Y llegamos por último a los apoyacabezas. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva de un apoyacabezas? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Estamos hablando de la zona del cuello. La altura del apoyacabezas siempre tiene que quedar en la parte superior, ya a la altura de los ojos, ¿ok? Y la distancia respecto a la cabeza debe ser nunca más allá de 4 centímetros, ¿ok? Por lo tanto, atención con esos datos, que todo eso es pregunta de examen. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica TES, hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí tenemos, por supuesto, la normativa legal que sustenta esta información. Tenemos también un video de apoyo, por si usted necesita volver a repasar el capítulo a través de un video. Por supuesto que está todo aquí disponible para ustedes. También tenemos otro resumen acá del profesor David que también les va a ayudar. Y finalmente, el test de la unidad. Yo voy a hacer algunas preguntas antes que se nos
Antes que se me vayan, voy a hacer algunas preguntas de este capítulo. Por supuesto, ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Primera pregunta. Dice así. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el radiador; B, el alternador; C, el carburador. Muy bien. Según ustedes, perfecto. La mayoría de ustedes me está marcando. Perfecto. Cuidado con la confusión de conceptos de palabras. Claramente, pasa el líquido refrigerante por los canales del motor hacia el radiador. Muy bien. Está muy bien. Cuidado con confundirse con el alternador. Suenan parecidos. Radiador, alternador, suenan parecidos, pero no son lo mismo. Recuerden que el alternador tiene que ver con el sistema eléctrico. ¿Ya? No lo olvide. Siguiente pregunta. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora? Haga el cálculo. Lo espero. Muy bien. Perfecto. Se dieron cuenta que no es exacto, ¿verdad? Que no aparece el número. ¿Cuánto da en realidad? Claro que sí. Bien, María Fernanda. En realidad, el cálculo nos da 56, pero como yo les decía, estos son cálculos aproximados, por lo tanto, como no aparece el número 56, tenemos que marcar lo que más se acerque, que es 50 metros, y eso es correcto. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros Un choque a 50 kilómetros sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A, cuarto piso sin red de seguridad; B, quinto piso sin red de seguridad; C, tercer piso sin red de seguridad. Perfecto, ustedes me dicen que es la letra A, cuarto piso sin red de seguridad, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿La magnitud de la fuerza centrífuga depende de qué? A, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. B, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva.
Muy bien. Ustedes me dicen la mayoría que es la letra A y eso es correcto. Directamente, ¿de qué dos cosas? De la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Excelente. Y por último, la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono. Miren, la palabra en el examen puede aparecer como óxido de carbono o también como monóxido de carbono. ¿Ok? Es A, fuerte dolor de cabeza. B, vómito y dolor de cabeza. C, mareos y vómitos. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Letra B, vómitos y dolor de cabeza. Y eso es súper correcto. Muy bien, excelente. Bien, bien, queridos estudiantes de Práctica Test, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles qué nos toca mañana. Me voy a devolver al ciclo de estudio, ya que mañana tenemos un día un tanto especial. ¿Por qué tenemos un día especial? Porque mañana miércoles tenemos doble capítulo. Mañana vamos a hablar sobre convivencia vial. ¿Qué es la convivencia vial? Es cómo se relacionan las personas en el tránsito. Eso es primero, que es un capítulo bien cortito. Y de ahí nos vamos a ir a usuarios vulnerables. ¿Por qué usuarios vulnerables? Porque justamente usuarios vulnerables tiene que ver también con las personas, cómo las personas se desenvuelven en el tránsito. Por lo tanto, están directamente relacionados los dos capítulos. Y justamente mañana el capítulo de usuarios vulnerables tiene algo súper importante, ya que vamos a hablar sobre sistemas de retención infantil y recuerde que ese capítulo en su examen vale doble, doble puntaje. Así que está muy importante y muy interesante que mañana, por supuesto, nos falten a clases. ¿Ok? Cualquier cosa, por supuesto, todas las clases quedan grabadas en su cuenta premium. Que estén súper bien, que mañana tengan un excelente día, ya mañana es miércoles, tenemos un día feriado entre medio, así que vamos con todo el ánimo, que estén súper bien, que tengan un día maravilloso. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Chao, que estén bien, hasta mañana. Chao. ¿A qué hora? Gisela Garrido, ¿a qué hora son las clases? A las 21 horas, Gisela. Y también tienes otra clase a las 11 de la mañana que hace Mauricio. ¿Ok? Así que te puedes conectar a cualquiera y si quieres te conectas a la. Chao, hasta mañana.